¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas, bienvenidos una vez más a su programa La Minuta. ¿Qué tal, Andrés? Un saludo hasta Italia. Hola Eric, ¿qué tal? Un saludo hasta España. Bien, aquí ya en un viernes en este invierno que los eneros parece que hace más frío que en diciembre, pero aquí estamos calientitos en casa y listos para esta conversa de la minuta. Excelente, muchas gracias a todos que nos escuchan, que nos ven también en las redes sociales. Muchas gracias, de verdad. Hemos llegado otra vez a la lista en Estados Unidos. Tenemos muchos más países incorporados. Y bueno, el saludo enorme porque nos escuchan a través de las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y bueno, que Amazon Music, YouTube Music, donde sea. Ahí nos puedes encontrar en Spreaker, en muchas otras también redes sociales como TikTok, Facebook. Pues eso, saludo fraternal desde el lado de Europa. Pues hoy vamos a conversar un poco sobre los puntos claves de la geopolítica. ¿Cómo iniciamos el año 2026, en enero? Bueno, no sé qué, unos pocos días tuvimos no sé cómo llamarlo. Estados Unidos, hay muchas formas de llamarlo. ¿Cuál sería la forma de llamarlo? Es bien difícil, ¿eh? Algunos hablan de secuestro, rapto, invasión. Muchos lo celebran, muchos protestan, muchas cosas que vienen a raíz de eso. Andrés, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, hemos iniciado el 2026, yo hablando de frío, pero políticamente caliente. Y es que el planeta Tierra se está sacudiendo con todos estos acontecimientos. Y bueno, se ha venido hablando de que con esto de Venezuela se ha violado las leyes internacionales, pero en realidad ya desde hace muchísimo tiempo se habían violado las leyes internacionales. Bueno, iniciando con lo que pasó en Rusia, pero mucho antes, la presencia de Estados Unidos en Vietnam, Laos, y así sucesivamente, es porque quizás se rompió todo este acuerdo que se había creado en 1945 con la ONU. La ONU nació para agrupar y en teoría hacer que la fiesta la llevaran en paz todos los países y no se agarraran del pelo. Sin embargo, pues sabemos que la ONU, le hemos dicho también en la minuta que la ONU es como una gran ONG, o si queremos hacerlo de manera más amable, como una gran fundación que tiene varias áreas importantes, pero que para resolver problemas entre guerra entre países no ha servido para nada. La ONU no ha tenido ninguna guerra y las grandes potencias han hecho siempre lo que han querido. Pero en el caso de Estados Unidos específicamente, inició en 1823 la doctrina Monroe, ¿no? De James Monroe. Pero fue el año 1904 cuando Roosevelt agregó un elemento más importante y era defender los intereses de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Desde ahí inició ya este desorden, como hemos visto. Y con Donald Trump, pues ahora se han disparado las cosas. Este señor anda bastante eufórico. Y este año va a ser candente, Erika, en forma de ver. Sí, bueno, ha comenzado por ahí lo que ha sucedido en América Latina y lo que ya traemos también con respecto a la guerra en Ucrania, aquí en la parte de Europa, Rusia. Bueno, también cómo han tomado los países o los gobiernos tanto de Rusia como China, y por ahí también en juego la India, en estos momentos también están tratando algunas situaciones, pero China pues ha emitido comunicación, Rusia también, los dos gobiernos han dicho de que debe de liberar a Maduro, que no debió de haber pasado esto, ¿no? De una manera
con agresión, en este caso militar. Pero atrás de eso también hay otra situación que me gustaría que tocáramos, Andrés, que no lo hemos hablado, no lo hemos visto, es la interpretación que se da a esto, si de verdad fue una intervención que hizo Estados Unidos, si con desconocimiento del gobierno venezolano, o fue un acuerdo, o fue todo un montaje desde Hollywood. ¿Cómo se ve? ¿Por qué se mantiene la relación con el gobierno o los maduristas, digámoslo así, que se mantienen todavía en el poder? ¿Hay alguna especie de transición? ¿Qué es lo que el hijo de Maduro en la transición? Todo esto vemos, pero ¿qué hay detrás de todo esto, Andrés? ¿Qué se puede esperar? Porque, imagínate, si bien es cierto, se llevó a cabo lo que es la situación militar, donde se sacaron a Maduro, ahora está pues Estados Unidos dando cuentas, rindiendo cuentas. Ahí hay muchas cosas, también con su esposa, ¿no? Fueron los dos que se llevaron y están ahora ante la justicia en Estados Unidos. Y ahora pues Delcy, que es la ex vicepresidenta, ahora ejerce como gobernante, y a la par pues aparece la figura del hijo de Maduro. Y también ha puesto en prisión también a un alto cargo del mando militar. ¿Cómo se debe tomar esto desde el interior también de Venezuela? Porque en la parte de los chavistas se habla mucho, y eso es una de las cosas, o sea, que hay que analizar. Otra, sobre las bajas que hubieron en ese momento, o sea, explosiones aquí, explosiones allá, más de 80 personas murieron, todo por eso, de llevarse a Maduro, a Nicolás. Interesante, ¿no? El tema, eso desde cómo lo podemos ver, cómo podemos percibir desde fuera y desde dentro de Venezuela. Hay una avalancha, sí, una avalancha de noticias, de informaciones, de análisis de todo tipo, a favor y en contra. Pero sí, bueno, en diciembre subimos un podcast hablando de las teorías de lo que podía desencadenar esa movilización de la Armada estadounidense en los mares internacionales cerca de las playas de Venezuela, que movilizó, se supo, la tercera parte de la Armada estadounidense, con un costo económico grande. Hablan de unos $1,000 millones solamente en mantener esa flota. Ahora, pues nosotros que no estamos en Venezuela, hemos sospechado de que ahí hubo un acuerdo, tuvo que haber un acuerdo para que las cosas sucedieran así como se desarrollaron. Seguramente acuerdo y seguramente traiciones también. Bueno, ya capturaron al general encargado de la Guardia de Honor, el equivalente al batallón presidencial, y el jefe de la contrainteligencia de Venezuela. Ya eso nos da un indicador. En primer lugar, porque habíamos visto noticias de que Venezuela tenía baterías antiaéreas que le había entregado Rusia, y tenía sistema de rastreo que le había entregado China. Y mira qué cosa, nada de eso funcionó. La antiaérea venezolana no funcionó. Estados Unidos le hizo un silencio de internet, un silencio de las comunicaciones, de las radiocomunicaciones, y se movilizaron como 150 naves aéreas militares estadounidenses en el espacio aéreo venezolano. Realizaron la extracción. Bueno, hubo un enfrentamiento militar con la Guardia de Honor de Venezuela, donde murieron varios venezolanos y como 32 agentes cubanos. Extrajeron a Maduro y a su esposa y se los llevaron. Y el régimen sigue, es decir, que el chavismo sigue. Es más, Donald Trump dijo de que María Corina Machado no tenía las credenciales para poder llevar esa transición.
y que básicamente era Daisy Rodríguez con la que iba a tratar y que solamente tenía una opción, Daisy Rodríguez, que era obedecer. De lo contrario, le podía ir peor que a Maduro. Así van las cosas. Luego los discursos de los líderes chavistas no, obviamente iban a salir, sacando pecho, pidiendo que regresen a Maduro. El asunto es de que ya el gobierno de Estados Unidos ha organizado una reunión con compañías petroleras de diferentes partes del mundo, incluyendo de España, la Eni de aquí de Italia y de otros lugares, para que como consorcio lleguen a Venezuela, perforen más pozos petroleros y poder ellos administrar la cosa. El tema es bastante profundo en forma de ver, Eric, porque yo escuchando unos analistas estadounidenses decían de que Estados Unidos, para poder ver un resultado, una ganancia de esto que ha hecho, tendría que sacar de Venezuela 4 millones de barriles al día. Eso, para llegar a eso, tienen que pasar varios años, reestructurar toda el plantel, de sacar el petróleo, refinarlo y llevarlo. No es así de fácil. Una inversión como a mediano plazo sí funciona a Estados Unidos. A todo esto es un lío con China, porque el gobierno de Venezuela ha hecho tratos de vender, porque le está vendiendo petróleo a China, y China va a hacer valer ante los tribunales internacionales ese derecho a que se cumpla el trato. Es decir, no es tan fácil la cosa. Ahora, pienso de que el régimen de Venezuela, que también lo hemos dicho hartamente aquí en La Minuta, que bueno, Maduro no es santo de nuestra devoción, pero que fuese el pueblo venezolano quien se encargara de eso. Bueno, fue Estados Unidos. La oposición en Venezuela se ha hecho casi invisible, excepto voces que salen hablando, pero a nivel de masas, no se ha visto esa movilización esperada. Entonces Donald Trump tiene dos planes. Plan A, administrar el petróleo, que el chavismo se encargue de tener a la población tranquila, serena, que no hayan convulsiones sociales en Venezuela, y luego provocar votaciones de nuevo, en donde sospecho que podrían volver a ganar los chavistas. Otro plan sería sustituirlos y poner a Edmundo González o a María Corina, pero hay un detalle, que aunque si exista una corrupción en Venezuela, bueno, que está poniendo en evidencia que las teorías que teníamos no eran descartadas, de la corrupción y podredumbre en el ejército venezolano y en el buró político también. Gran parte de ese ejército no está dispuesto a jurar lealtad a Corina Machado. Eso implicaría una guerra civil en Venezuela. Entonces Estados Unidos lo que menos quiere es una guerra civil, porque se le desquebraja un poco la situación del control, no solo del petróleo, sino también las otras piedras raras. Sí. Sí, vale. Tardaría más en lograr su objetivo. Eso. Sí. No, agregando a lo que comentabas tú sobre la cantidad de petróleo que saca, actualmente Venezuela saca 500.000 barriles diarios. Antes, que hace unos años atrás sacaba 1 millón diario. Pero imagínate, el precio del combustible en Venezuela está a 50 centavos de dólar el litro. El litro. Imagínate cuánto cuesta un litro en Europa. Unos 60, por decir algo, en promedio. Unos 60, unos 70 por ahí. O sea, casi el triple. Imagínate en Venezuela, claro, estamos hablando de mucha diferencia. Entonces, pero lo que dices tú, imagínate, 4 millones de barriles diarios es una animalada, una salvajada. Está duro.
explotación es demasiado. Pero bueno, lo que decías tú, yo es que igual lo había pensado, porque imagínate, claro, ahora tienen que entregarse completamente todo. O sea, aquí ni chavistas, ni maduristas, ni nada. Aquí se tiene que reconstruir la cuestión política, toda la parte en la forma política, por decir algo, porque obviamente los intereses económicos son los que prevalecen, son los que van a estar ahí dictando que tanto las empresas americanas como los locales que van a disponer de, porque va a haber un pacto, va a haber un tratado de comercio, se supone que es libre. Ahora con esto no Sí, se sabe, sí. con... Libre mercado. Bueno. Libre mercado a mi manera, si yo quiero, como se me dé la gana. Entonces, lo que decías tú sobre las diferencias que puedan haber dentro de Venezuela es lo más cercano o lo más quizás muy difícil que va a afrontar ahora Venezuela, porque toda esa reingeniería, reconstrucción social, no, política, porque claro, viene un ente externo que te va a indicar qué hacer. Claro, la gente ha decidido algunas cosas, ¿no? Por eso el voto. Y bajo esa circunstancia, bajo esa situación, pues, se supone que ellos deciden qué van a hacer. Pero imagínate, ¿no? O sea, tú vas a trabajar bajo estas circunstancias. Entonces, ahora la libertad en Venezuela va a subir muchísimo el precio en Venezuela. Ojo. Eso referente a lo que pueda suceder, y es lo más probable, la insurrección es muy palpable en la actualidad. A ver qué tal, esperemos que no sea así por las pérdidas humanas que puedan haber, porque esto es muy delicado, la verdad. Sí, Venezuela se encamina a un callejón sin salida. Lo ideal, nosotros lo decimos como externos, es de que se reconfigure la sociedad venezolana a nivel político, a nivel cultural, económica. Lo digo porque cultural, porque hay dos facciones claramente que son polarizantes y polarizadas. Es la cultura chavista y la oposición, que está marcada con todos estos abanicos de personajes que se encuentran en la oposición y que tienen un planteamiento radical, no en el sentido de transformar Venezuela para hacerla más grande, sino que para ir por el revanchismo y la venganza. Y el planteamiento que hizo Corina Machado, por ejemplo, una de sus ideas más avanzadas fue decir que iba a privatizar todo. Es decir, va con esos planteamientos que no solo están trillados, sino que asustan también a algunos sectores populares de Venezuela. Por eso planteo que se encuentra en un callejón sin salida, porque para que rompa toda esta polarización de la cultura chavista y esta mentalidad de la vieja derecha, por decir, porque eso vienen representando, vienen heredando la oposición, no llegará a ningún lado. Y por otro lado se encuentra pues el águila de Estados Unidos ahí, supervisando y amenazando que pueden volver a atacar, así como atacaron, a pesar, Eric, de que el Congreso ya le amarraron las manos, al menos jurídicamente, a Donald Trump para que no vuelva a atacar Venezuela y otros países, ¿no? Con estos 6 votos incluso que lograron los demócratas de los republicanos. Pero Donald Trump viene siendo estos personajes pragmáticos que a él se encuentra en su momento el culmine de su carrera política, se encuentra bien emocionado y, dada su personalidad, le importa nada y se pasa por el arco del triunfo cualquier resolución que salga de los jueces o del Congreso, y él le plantea esta cosa: el límite lo pone mi pensamiento y lo que es moral y justo lo decido yo. Él así reacciona y está rodeado de un montón de gente que le aplauden y lo piensan igual.
Entre ellos, el sueño húmedo de Marco Rubio. Él es uno de los ingenieros de este tipo de cosas, es llegar a Cuba y que le pase lo mismo a Cuba. Entonces, pero no solo eso, Eric, porque la apuesta la ha hecho más grande todavía Donald Trump con esto de Groenlandia. Mientras aquí, por ejemplo, en Italia, los políticos decían, ya vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Que los políticos decían, no, que Donald Trump está bromeando, él es gracioso, él es chistoso, él así es. Loco. Pero bueno. No, es que claro, parece sacar una película de cómica, de guerra. Sí. Bien jodido porque, claro, lo que dices tú, en caso de Venezuela, pues creo que dejémoslo hasta allí porque vienen muchas cosas más todavía que se está generando. Entonces, también me gustaría que analicemos la parte de los venezolanos fuera de Venezuela. Por ejemplo, aquí en España hubieron unos que protestaban, otros contentos y o sea, ¿cómo entender esta situación para los venezolanos fuera de Venezuela? Porque celebrar de que se han ido a meter y bombardear a tu país, obviamente no celebran eso, obviamente celebran que sacaron a Maduro, ¿no? Pero de una manera que no debe de ser. Y otros en protesta de cómo han hecho, cómo han actuado, obviamente bajo lo que decías tú, el derecho internacional, muy polarizado. Yo creo que es el claro ejemplo, porque pensamos que solo era pasado en España o en Italia o en El Salvador. Estamos viendo que en Venezuela es lo mismo, polarización total, la extrema derecha en auge, y eso está más que claro. O sea, no hay para dónde. Eso con respecto al tema de Venezuela, ¿no? Y algunas cantaditas que han hecho Trump a Petro en Colombia y México, esto no saliendo de América Latina, Henry, que son quizás los países más grandes. Obviamente con Brasil no ha tocado Brasil. En Argentina sí hubo por parte de Estados Unidos y, ¿cómo se dice? No involucrarse, sino a través de Trump ejercer algún tipo de presión para Argentina en la última votación que hubo, una especie de injerencia, por decirlo así, injerencia, sí, mantener a flote lo que es la economía de Argentina, que está en lo más profundo, con el experto en negocios, con dinero y sin dinero, Milei. En fin, el economista bárbaro pues tiene el poder a su país. En fin, lo que quiero decirte es que con esto que han dado ahora mismo, pues le han amarrado un poco las patas a Trump. Seguramente da igual, porque él va a hacer lo que él quiere, porque en ningún momento también dijo voy a hacer esto, sino que dijo da la orden y los demás la ejecutan. Simplemente, a pesar del costo político que pueda tener, le da igual. O sea, que hoy hayan votado o le hayan amarrado de momento no significa que no lo pueda volver a hacer, si no le conviene, obviamente. Eso en América Latina, Henry. Sí, efectivamente. Por supuesto que también en Estados Unidos tiene sus propios problemas internos. Bueno, desde ayer se ha hecho viral la noticia del asesinato de la policía migratoria de esta chica estadounidense. Se ha hecho viral, pero no es la única muerte que se da por la policía migratoria. Y al final, ¿qué dijo la jefa de esta policía? Dijo de que esta señora pues quería atropellar a un policía, entonces como una terrorista, y por eso la asesinaron. Cuando en el vídeo se ve que la señora giró el volante de su vehículo, dieron vuelta las llantas y no iba en dirección para el policía. Pero esto es uno de los miles de casos que se dan. Es el escándalo que tiene Donald Trump con los vídeos y fotografías donde salen en fiestas con niñas. Esto de Venezuela lo ocultó por unos días, pero los demócratas lo están volviendo a poner en las redes, esas imágenes. Entonces Donald Trump sabe de que las votaciones de noviembre son decisivas
por lo tanto ya está pensando en medidas demagógicas, y eso es regalarle $4,000 a los ciudadanos y ciudadanas estadounidenses. $2,000 y $2,000. Regalarles $4,000. En ese discurso dijo de que sabía que los demócratas iban a por él y que le iban a hacer pagar. O sea, que él tiene claro lo que ha hecho. Él lo tiene clarísimo. Sí. O sea, que la ley le va a caer encima y cuando llegue el momento, obviamente, a ver qué pasa primero, ¿no? A ver qué pasa primero. Sí. Ahora bien, eso en América, ¿no? Ahora salimos de América, los buques petroleros, ¿cómo se llama? El submarino ruso que estaba dándole seguimiento a lo que es el buque, no sé de qué país, que cambió bandera y al final cambió la bandera rusa, pero al final capturaron ese buque y se lo llevaron a Estados Unidos. Una cosa de loco. Y ojo, que para sacarle todo, para extraer todo el petróleo participó también un barco español, ¿eh? Imagínate, o sea, tanto rollo, está la cosa muy sensible. Entonces, hablando de Europa, con la guerra de Ucrania y todo eso, y sobre Groenlandia, lo que estabas comentando, Jaime, ¿cómo está la cosa con Groenlandia? Bueno, también por estos lados se están inundando las noticias de eso. Al menos aquí el gobierno italiano siempre evadía ese tema. Hace 4 días el ministro del Exterior italiano dijo de que no había que preocuparse de nada sobre Groenlandia, que Donald Trump decía un montón de cosas. Sin embargo, esta semana viaja Marco Rubio para Dinamarca y se va a reunir con los funcionarios para tener ya el primer abordaje. Ahí es un tema bastante complejo, Eric, porque como que se rompe todo el juego de reglas que se habían creado, porque en primer lugar, Groenlandia no está en venta, ¿no? El reino de Dinamarca no ha puesto el rótulo en las redes sociales, se vende. Los groenlandeses no quieren vender su tierra, ¿verdad? Yo he visto algunas entrevistas que le han hecho, la mayoría en las encuestas que han hecho han dicho que ellos no están ansiosos por querer ser estadounidenses, pero como ahí obviamente no cuenta la opinión de los habitantes, sino los intereses mundiales que tiene Estados Unidos. Y si bien es cierto que lo hace por las materias primas de Groenlandia, que son muchas y son ricas, pero también lo hace porque quiere tener una posición comercial geoestratégica, porque por esos lados cruzan, es verdad, un montón de barcos rusos y chinos. Es una ruta que ellos se la han tomado de facto. Militarmente también es estratégico para Estados Unidos. Ya tiene base militar ahí en Groenlandia, Estados Unidos. El asunto es de que si él viene y le dice a los funcionarios de Dinamarca que pongan el precio y no aceptan, es posible que Estados Unidos se tome Groenlandia de facto. De hecho, ya tiene una base y que mande más tropa y construya pues fortalezas ahí, y que sea de acción la toma de Groenlandia, porque lo ven estratégicamente importante para los intereses del imperio de Estados Unidos. Bueno, si lo vemos desde el otro punto de vista, mira, me preparo un cafecito, Margarita. Gracias, tío. Qué rico. Margarita. Ya con esto ya me voy a encender más los sensores. Ya se Pero Eric, calentarse un poquito más, desconfigura el ambiente porque Estados Unidos es parte de la OTAN, es más, el financista más importante de la OTAN. Y no, pues si lo hace a la fuerza sería la OTAN contra la OTAN. O sea,
estamos cerca, Eric, de lo lógico de lo absurdo. Es como que el mundo anda loco, bien loco, Eric, sumamente loco, que un miembro de la OTAN se toma territorio de la OTAN. ¿Cómo la ves? Pero antes dijo, vamos a comenzar con lo diplomático. O sea, okay. A las buenas, si quieren, a las buenas negociamos, sí. Nos sentamos y tal. Perfecto. Claro, y si no es a las buenas, porque ya Europa ya emitió un comunicado, donde va España, donde está Dinamarca, donde está Italia, creo que, no sé si Francia, creo que también, donde obviamente se dice que no a la venta de Groenlandia. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Entonces ya se sabe que no. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Ahora ya es un territorio. Es un territorio que pertenece a la Unión Europea. ¿Qué dices tú? La OTAN. La OTAN es algunos países de Europa y Estados Unidos, siendo Estados Unidos el mayor el país con mayor ¿cómo decirlo? O sea, el papá. Es el que ha proporcionado las armas y el financiamiento a la OTAN. Él es el máximo, el líder, digámoslo así, de la OTAN, y que va a dar, quieres esa parte. Entonces, ¿cómo van a reaccionar los países europeos? ¿Te acordás que hablábamos sobre esto en el podcast, hace un par de podcasts, de que, y yo te lo mencionaba, la disolución de Europa le conviene tanto a Rusia, pero es que aquí, imagínate cómo te lo voy a hilar, porque Trump es socio estratégico de Putin. Independientemente de las acciones que sean o lo que sea, son buenos amigos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Trump? Obviamente el mismo sistema está dándole duro al sistema, porque viene un nuevo sistema que nos van a imponer, que no viene desarrollado sobre el dólar. Esto ya yo se los he comentado antes, esta es mi hipótesis, ¿no? Destruyendo Europa nace un nuevo sistema que nos va a dominar de aquí a unos 200 años, por decir algo, que es destruir el dólar. ¿Por qué? Porque Trump lo que quiere son monedas digitales, que es lo que el Bitcoin, por ejemplo, que es lo que se está metiendo. Y Rusia, ellos ya tienen su modelo, donde van a trabajar con ¿cómo se llama? El BRICS, la moneda del BRICS. Entonces, ojo, que esto ya se huele, para mí, en mi hipótesis, obviamente, es para en los próximos 5 años ya la Unión Europea no va a existir más. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber guerra. Estamos ya en una tercera guerra mundial, lo que te comentaba yo. O sea, ya estamos viendo cosas que solo se ven cuando existen las guerras, bueno, la guerra mundial, para decir algo. Cosas que no se pueden dar, aparte de los derechos internacionales. Los comunicados de los países, de los gobiernos de los países son muy potentes, muy fuertes, tanto China como Rusia, como la Unión Europea, como Estados Unidos. Bueno, por Estados Unidos vamos a hablar por el presidente Trump. Los que están en juego ahora mismo son los países más grandes y líderes y económicamente grandes. O sea, los demás países simplemente van a agachar la cabeza y van a obedecer, porque si dices algo, ojo. Y lo que hablábamos también el podcast pasado, Estados Unidos ya ha agarrado a América, lo tiene afianzado, que es lo único que le queda por el nuevo sistema que viene. No son las BRICS, no son el dólar, no va a ser el petróleo, es un nuevo sistema que cómo lo van a hacer no lo sabemos, en mi hipótesis, pero que esto ya está 2-3 años de que salga a flote, eliminando ya la cuestión del dólar, obviamente siempre la dependencia del sistema guerrerista, que es lo que busca Estados Unidos, a lo que debería de pasar, o a lo que a ellos les gustaría que fuese, la dependencia militar siempre. Andrés, esa es mi hipótesis. No, me parece muy bien. Sí, también he escuchado esos
comentarios de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, que la conjuramos, esperemos que no se dé, porque sería pues someter al planeta Tierra al inicio de su fin. Justamente veía un video de China donde mostraba los misiles balísticos intercontinentales con cabezas nucleares, con bombas nucleares y bombas de hidrógeno. Estamos hablando de que sí, de que sería... El asunto es eso, Eric, de que si una tercera guerra mundial es convencional, híbrida, convencional, como la que estamos viendo en Ucrania, pues habría una crisis mundial bastante grande, pero no se destruiría. Pero si las cosas se enloquecen, o si una de estas potencias siente que va a perder y comienza a lanzar un solo ordeño nuclear, es el fin de toda la especie, todas las especies sobre este planeta Tierra. Pero vamos a hacer un poco de teoría conspiracionista. Considero que los demócratas y los republicanos se encuentran en una encrucijada importante, como las que ha pasado varias veces Estados Unidos cuando su imperio ha tambaleado. Y es que ellos saben que para que Estados Unidos siga siendo un imperio, una potencia mundial, la número uno en todo, necesitan crear un caos. Lo que vos has venido hablando también de un caos controlado. Crear un caos a nivel mundial, recomponer el planeta, repartirse en el planeta, los recursos naturales, y que siga imponiendo su moneda, porque la clave de todo de esta tragicomedia, la clave está en el poderío monetario de Estados Unidos. Quieren que el dólar no se debilite, porque con esto de los BRICS y que Brasil, India, Rusia, en gran medida están usando activos chinos, la moneda china, para comercializar, pues Estados Unidos se está preocupando por su existencia como imperio. Y eso sí, si eso significa derrumbar cualquier país, incluso aliado, ellos lo van a hacer, porque a ellos no les importa. Y si a ellos le tienen que tumbar a la Unión Europea, lo van a hacer igualmente, pero ellos jamás van a ceder su lugar en la tierra como los número uno ante cualquier otra nación. Y la apuesta está contra China, básicamente. Como decimos nosotros, patadas de ahogado. Te estás ahogando. Patadas de ahogado. Por salvarte. Sí, actos de desesperación. Y cuando un gigante está en desesperación, tira patadas. Y esas patadas pues, son guerras por todos lados, crisis por todos lados. Ahora bien, lo que comentas tú sobre China, es el otro país grande, rico, económicamente hablando, industrialmente hablando y políticamente hablando, aparte del también grande en recurso militar. La potencia, lo que mencionabas tú, un misil con capacidad de tener hasta 20 ojivas. O sea, que de ahí del mismo misil salen ni Rusia la tiene, o la bomba de hidrógeno. O sea que está viviendo un momento jodido con el dragón. Los chinos están, sí. Lo bueno de los chinos que se han contenido de momento, habría que ver hasta dónde les llega la paciencia, ¿no? Porque todos los intereses estadounidenses están relacionados con China. Todos, sí. Todos, desde la producción de chips, producción de coches energéticos, desde todo, es que a fábricas de cuestiones plásticas, o sea, desde lo que te puedes imaginar, desde las fábricas que hacen ropa, zapatillas, las que hacen, o sea, todo es una gran competencia brutal con China. Brutal. Entonces, ahora bien, China, ¿qué va a hacer? Se va a quedar, por ejemplo, con Venezuela, todos los intereses que tiene en Venezuela, China,
le ha dicho a Estados Unidos que tienen que ser una relación exclusivamente con ellos, con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con todo lo invertido de China en Venezuela? Miles y miles de millones ahí, o sea, es una cosa, o sea, como que oye, te van a tocar directamente. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la paciencia de China con toda esta situación? ¿Quién puede parar todo esto? China de momento ha sido muy paciente, es muy paciente. En Rusia, sí. Rusia está en lo suyo, Rusia ya lo tienen claro. Está ahí, líderes, ocupado, sí. Los líderes de estas grandes naciones saben a lo que están jugando, saben lo que quieren. Y va a ser un duelo de caballeros, ¿no? A ver quién dispara primero, pum, y se acabó. Así va a ser. En fin, pero bueno. En el viejo oeste, ¿cómo volver al viejo oeste? Tomo esto que has dicho, Eric, la paciencia de China, planteabas, que si bien es cierto que China es metódica y tiene calendarizado todos sus proyectos nacionales e internacionales, y que todos los mercados que ha conquistado, los ha conquistado sin disparar un solo proyectil, sin embargo, también se ha estado preparando militarmente, y lo que ha hecho, por ejemplo, Rusia en Ucrania, lo que ha hecho Donald Trump en Venezuela, es como se rompe todo. Es como decirle a China, bueno, como yo hago esto, el otro lo hace el otro, China también puede ir a Taiwán. Bueno, la India también puede ir a Kashmir, y así sucesivamente. Todos los conflictos que están congelados se pueden destapar, porque aquí la ley de la selva, ¿no? Haga el más fuerte que gane, y como decimos, el más rápido, el viejo oeste, que saque la pistola y dispare primero, y es el ganador. Quien está como una chica en una discoteca que no sabe con quién bailar es la Unión Europea, porque por un lado, pues sí, siente como ese matrimonio con Estados Unidos, un compromiso histórico, que pertenece al mismo occidente y tal, y toda la retórica que ya conocemos, pero por otro lado, cualquier decisión que toma la Unión Europea se dispara en un pie. Le gusta autolesionarse la Unión Europea, y que esto de Groenlandia es el tema que va a poner a prueba en realidad si la Unión Europea quiere pensar con su propia cabeza y desarrollarse por sí misma, o quiere ser sumisa. Yo sospecho, Eric, de que estadounidenses lo que tienen es que estos señores saben todo, y seguramente también saben que la Unión Europea es bien ultra burocrática, lentísima para tomar decisiones, aguada. Entonces ellos pueden llegar a Groenlandia mientras decida qué hacer la Unión Europea. Ya pasaron 100 años y posiblemente no decida nada. Rompe, obviamente, toda la confianza que se tiene en un aliado histórico, se pierde. Sin embargo, es que no existe unidad en la Unión Europea. Yo le llamaría desunión europea, porque no existe unidad. Cada quien va por libre, por su propio interés. En estos últimos 4 años hemos visto más evidente todo este tipo de ruptura en todo sentido. Bueno, golpes bajos que se dan entre ellos. Ahora, quien está observando todo con cautela es China. China es la que se está preparando para ese gran enfrentamiento. Alguien me decía de que lo que existe en Estados Unidos y China es una coexistencia pacífica. Yo dijera de que tan pacífica hasta cierto punto, porque coexistencia sí, pero tan pacífica habría que ver, porque con los aranceles que comenzó Donald Trump, con querer romperle las rutas a China. ¿Cómo? La guerra económica. Desde la guerra económica, o sea, todo comenzó allí, o sea, reventó ahí. Pero te quiero decir algo, porque ahí que estabas hablando de China, ¿no? Te sale siempre. Dale, antes que te vaya la inspiración. Sí, sabes que estaba escuchando yo un analista político aquí, bueno, es política en español, ¿no? Y comentaba eso, justo lo que estamos hablando. Es
¿qué va a hacer Europa, no? Porque Europa está viendo lo que está pasando y qué va a hacer Europa. Justo lo que hablábamos nosotros hace un par de podcasts, nos escucharon. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que decía, aquí tiene que valorar Europa o Estados Unidos, porque si Europa se acerca a China, rompemos tanto la OTAN como el sistema capitalista que hay, dijo, fue claro, y es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué haría Estados Unidos? O sea, seguiría en la quiebra. Estados Unidos quedaría, vamos, totalmente destrozado en cuestión económica, solo por decir algo. Y se planteaba, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es posible que ahora mismo, si Europa decide cortar todo tipo de relación con Estados Unidos desaparece, porque somos los principales países con relación económica con ellos, porque dependemos militarmente, dependemos energéticamente, o sea, Estados Unidos quedaría roto. En cambio, China avanzaría. Imagínate el bloque europeo unido a China. No, esto es una barbaridad. Y es más que claro, o sea, ¿para dónde va a tirar la Unión Europea? ¿Se va a seguir con Estados Unidos? Quien le quiere quitar territorio, lo somete, le tienen que pagar renta. A Estados Unidos le pagamos renta del 5% del PIB para la OTAN, para la defensa, a un sistema de seguridad. Imagínate. Hombre, obviamente es hay un costo que hay que pagar por toda la situación que vive Europa. Pero que Europa ya no es la misma, ¿no? Tampoco, hay que decirlo. Europa ya no tiene ingresos como los tenía antes. Ya los países de África están más libres. Algunos, o sea, los países de Asia están surgiendo. En los casos de la India, imagínate tú, o sea, niveles o Irán que militarmente se han dado un salto espectacular. Que dices tú, ostras, o sea, todo esto está evolucionando en una medida súper rápida en la cual hay que decidir. Entonces, ahora bien, ¿qué va a decidir Europa con todo esto que le viene encima? Andrés, complicadísimo la geopolítica, ¿eh? No, es un tema apasionado y apasionante porque Europa se encuentra en un cruce de calle y tiene que decidir qué rumbo tomar. Mira, Corea del Sur, por ejemplo, ha superado a varios países de la Unión Europea. Lo que pasa es que por orgullo, por ego, por historia, por lo que sea, no se acepta de que Europa está entrando en una decadencia en muchos aspectos, en muchos sentidos. Que esos son pueblos riquísimos y que tienen posibilidades de levantarse y convertirse en potencia, sí, tienen todas esas capacidades, pero las leadership que han venido gobernando en estas décadas están conduciendo a la Europa a un abismo y a la Unión Europea a la desintegración de sus miembros. Es grave para esta parte del continente. Evidentemente a Estados Unidos no le conviene de que la Unión Europea se acerque a China porque es su rival, su amigo y su rival. Entonces está jugando a que Europa siga siendo doméstica, obediente a Estados Unidos y que le compre los productos a Estados Unidos, incluyendo las armas, que ahora Donald Trump dijo que le va a exigir a los países de la OTAN que pertenecen a la Unión Europea que eleven al 5% del presupuesto de cada nación para la OTAN. Ese aumento del presupuesto que España, por ejemplo, quiere evadir ese tema, pero que en el fondo ha firmado que lo va a hacer, porque todos han firmado, aunque lo nieguen, de algún lugar va a salir ese dinero y tienen que explicárselo a sus ciudadanos de que es bastante dinero destinado a comprar armas. ¿A quiénes le comprarán armas? A Estados Unidos, siempre a Estados Unidos. Considerando que Estados Unidos tiene sus bases militares por todas partes aquí en Europa. Ahora, Estados Unidos quiere hacer business de cualquier forma, pero quiere ser siempre el eje de todo. Y Europa, lo hemos dicho, que es un mercado de más de 500 millones de consumidores,
lo ven que Estados Unidos tiene que seguir siendo fiel a Estados Unidos, no acercarse a China. De hecho, hace como 5 años que la Unión Europea pues tomó la resolución de hacer menos negocios con China. Bueno, Italia fue la primera que cumplió. Después, Alemania y Francia fueron los primeros que aumentaron los negocios con China. Hasta entre ellos existen mentiras e hipocresías, porque en realidad les interesa también hacer negocios con China, porque no podemos, vos lo dijiste, China ha llegado tan alta que ya no podemos hacer menos de China, porque se encuentra por todos lados. Si cortáramos todos los productos que vienen de China, pues sería una problemática. Ahora todos los comercios de todo tipo venden productos chinos, ya no son como antes, que eran productos mal hechos o copias mal hechas. Hoy también son buenos productos competitivos, pero a un precio mejor, porque la producción allá no se puede comparar a la producción de aquí. Entonces, querido Eric, el 2026 nos esperan podcasts bastante calientes, sí, motivadores. Esperemos no irnos para Argentina. o para Japón, donde también nos escuchan. Sí. Eso te iba a decir, pues le estaba viendo las métricas, dame un segundo. Mientras tanto, quiero decirte que hay saludos a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Irlanda, República Dominicana, Argentina, Italia, México, Salvador, Chile, el Reino Unido, Honduras, Japón, Colombia, Perú. Son todos los países que nos escuchan, así que el abrazo enorme hasta todas estas personas que nos escuchan. Pues vamos finalizando, Andrés. Interesante el tema, el podcast, y como siempre, pues el saludo enorme a todos. Recuerde la Minuta Podcast en cualquier aplicación de audio como streaming. Así que nada, Andrés, lo dejamos aquí. Hay muchos temas que lo dejamos aquí. Que tocar. Lo dejamos aquí como un capítulo pendiente. Se quedaron varios temas ahí en el aire, porque queremos hacer estos podcasts así cortitos, corto y sustancioso, realmente como una minuta. Pero vamos a seguirle poniendo candela a estos argumentos. Nos esforzamos por ser así francos, sin trabas, sin muros a nuestros análisis, y les agradecemos pues por el apoyo que nos dan, y un abrazo fuerte. Eric, cuídate también. Eso, un abrazo en la distancia. Y bueno, pues escuchamos Forjadores del Caos, Andrés. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Fuerza bruta.